Existe al norte de la península de Icacos una pequeña isla que pasa la mayor parte del año desierta. Cayo Mono Grande. La aridez podría ser la causa. Sin embargo, históricamente, llegado el mes de mayo, se torna en un mundo de emigrantes que acuden desde lejos para perpetuarse. Son las gaviotas. Es difícil sospechar que en un resquebrajado campo de rocas, batido por las más encrespadas olas, cubierto por matorrales quemados por el sol, pudieran existir tantos moradores y tan diversos. A uno de nuestros más grandes naturalistas, Juan Gundlach, llamó poderosamente la atención este fenómeno. Fue el primero en estudiarlo detenidamente. En su libro Contribución a la ornitología cubana escribió: habiendo sido recomendado por un amigo a los prácticos de Cárdenas en 1846, que vivían por entonces en el Cayo de Piedras, he vivido entre ellos durante algunas semanas. Me llevaron un día al próximo Cayo Mono Grande. A nuestra llegada, se llenó el aire de gaviotas mezcladas con pájaros bobos y gallegos. Se distinguían perfectamente las diferentes especies de gaviotas porque no eran ariscas y se aproximaban en su vuelo a pocas varas de nosotros. Mientras yo recogía del bote mis avíos de caza, ya había llegado uno de los prácticos con gaviotas cogidas vivas sin haber disparado un tiro, y me explicó el modo, que era muy sencillo. La orilla del Cayo se compone en unas partes de arena y en otras de rocas. El centro del Cayo está ocupado por tunas y en algunos lugares por una planta baja cuya copa hay una especie de bóveda. Las gaviotas habían entrado hasta el interior de esta bóveda para poner sus huevos en el mismo suelo. Llegando una persona de improviso, las gaviotas no podían volar por estorbárselo la espesa vegetación que tenían por encima, y no permitiéndoles lo corto de sus patas correr con la rapidez necesaria para alcanzar a tiempo la orilla de dicha bóveda, fueron así cogidas fácilmente. La atracción de esta isla se explica en parte por su clima peculiar. No en tierras altas, sino entre rocas costeras y grietas, convive en agitada profusión la fauna observada por Gundlach. Leyendo a Gundlach, que es muy importante leer esa fuente tan fundamental de información que entonces te puede dar idea para investigar. El presente actual estamos haciendo todo el esfuerzo posible por salvar lo que queda de la biodiversidad cubana, sobre todo en forma de áreas protegidas a través de las principales instituciones, la de la Academia de Ciencias, que es el Centro Nacional de Áreas Protegidas, y del Ministerio de Agricultura, que es la Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna. Este es un trabajo que para nosotros requiere de mucha importancia porque, primero, porque hace mucho tiempo ese cayo servía un poco que para que los pescadores fueran ahí a destruir los nidos, inclusive los huevos de estas 4 especies que nidificaban allí, y esto entonces llegó al momento en que un poco que perdieron la oportunidad esta de ir a nidificar a este cayo. Cayo Mono ha sido una de las áreas donde más se ha intensificado estos recorridos de protección y vigilancia, precisamente para rescatar estos valores y que las gaviotas pudieran volver a nidificar allí sin ninguna dificultad y con una depredación mínima, como ocurre hoy. Una población se define en términos ecológicos como un grupo de organismos de la misma especie en un lugar y en un momento dado. Se recalca la concepción espacio-temporal, es decir, una población puede ocupar un espacio ahora y dentro de 3 años ser más reducida o más amplia, o sea, hay un dinamismo en esta extensión. Y lo mismo pasa con el tiempo, es decir, puede ser que en un tiempo usted cuente 10.000 animales o 10.000
pies de planta en un área y a los 3 años haya solamente 500. O sea, hay una dinámica que hay que tener en cuenta. Por eso hay que definir bien el lugar y la fecha en que usted hizo los estudios de población. Los estudios básicos abarcan 2 cosas. El área que ocupa la población, que puede ser el área geográfica, que se llama extensión de presencia, pero puede ser que en esa área geográfica la población no ocupe todas las áreas, sino que, por ejemplo, un área geográfica y hay un río y un bosque de galería. Realmente la población solo está ocupando en esa área geográfica el bosque de galería. Eso se llama extensión de presencia, o sea, es donde realmente está presente la población. Lamentablemente, en la mayoría de los estudios, esta distinción no se hace. Y a veces usted dice, no, yo estoy estudiando una población en un área de 10 kilómetros cuadrados, pero es posible que la población de esos 10 kilómetros cuadrados solo esté ocupando el 1%. Los estudios de las poblaciones animales es esencial, porque justamente, como dije, los estudios de las poblaciones de especies amenazadas lo están precisamente porque sus poblaciones o han reducido su área, o han reducido su número, o han reducido el número de poblaciones que tienen en un área. Todo eso son criterios que se manejan para incluir a una especie como crítica, amenazada o vulnerable, que son las 3 categorías básicas de las especies amenazadas. En el estudio que hicimos este año, delimitamos el cayo igual en 4 sectores. En cada uno de estos sectores medimos cantidad total de nidos, huevos y bichones. Durante el estudio fuimos dando cuenta de que la gaviota monja prefiere el lugar más bajo del cayo para su nidificación. Es decir, aquel lugar que está 1 o 2 metros después del rompiente de la ola, donde hay oquedades de roca que ella prefiere para poner sus huevos, donde lo pone sobre la roca prácticamente desprovista de nada y en la arena. La gaviota monja prieta, por su caso, prefiere más bien la poca vegetación rocosa que hay sobre el cayo. En este caso sería el cesubio marítimo, la verdolada marina, como le dicen vulgarmente, y ella prefiere estos lugares para anidar en zonas bajas. Y la gaviota boba, en su caso, prefiere la vegetación alta, como es la guacaleta, la llana, el cactus. Son seres con hábitos oceánicos. Solo se acercan a las costas para nidificar, formando densas colonias. Las hacen en lugares muy puntuales y esto las hace muy vulnerables. En pocos lugares, además, la lucha por la existencia es tan encarnizada. Son aves muy frágiles también porque por su bajo potencial reproductivo, generalmente ponen un solo huevo. A esto se suma una capacidad mínima para colonizar o recolonizar áreas de donde han sido extirpadas con anterioridad. Aunque las poblaciones de muchas especies se mantienen estables, hoy en algunas islas han disminuido el número de parejas. La causa, el crecimiento del turismo y la urbanización de la zona costera. Otro problema para su conservación es la poca información existente sobre los principales sitios de nidificación, la biología, distribución y estatus de cada especie. Por todo eso, los especialistas del área protegida Mono Galindo acuden regularmente a Cayo Mono Grande. Realizan monitoreos, es decir, la búsqueda de información necesaria para implementar el manejo del área. Se llama manejo a las medidas que deberán tomarse para preservar un recurso natural. En Cayo Mono Grande son las gaviotas. Y realmente lo que se está viendo aquí hoy es la etapa reproductiva de las 4 especies de gaviotas que anidan en este cayo, o sea, la monja prieta, la rosada y la boba, y que hoy precisamente están todas ya con nidos, pichones. Este viene siendo uno de los principales sitios de nidificación de Cuba. Está ubicado al punto más al norte de nuestro país y quizás eso ayude a que vengan
esa gran cantidad de individuos de esta área. Lo primero será conocer la cantidad de gaviotas que forman estas poblaciones. ¿Se atreverían ustedes a contarlas? Pero usted tiene que tener mucha habilidad para ver cuál es el método que dé más seguridad acerca de la cantidad. Porque si es una especie amenazada y usted se equivoca y dice que hay 500 y hay 100, está embarcando. O sea, hay 500, no hay problema, no está amenazada, si está amenazada. ¿Se da cuenta? Los científicos han creado formas para contar las poblaciones. Se aplican según la especie a estudiar. Saben que las gaviotas son aves coloniales que solo están aquí para criar. Por eso, pueden estimar que la cantidad de gaviotas será igual a la cantidad de nidos con huevos más la cantidad de nidos con pichones, pues conocen que estas aves, salvo excepciones, solo ponen un huevo por nido. Como en cada nido existe una pareja de padres, la cifra obtenida se multiplica por 2 y ese será el total de gaviotas. Realmente es mucho más fácil contar nidos que contar gaviotas volando. Pero en Cayo Mono Grande, la colonia es mixta. Hay varias especies y es importante saber la cantidad de cada una. Para lograrlo, hay que saber identificarlas. No solo a los adultos, sino a sus nidos, a sus huevos y sus pichones. Es un trabajo de observación muy cuidadoso si se quiere obtener buenos resultados. La monja y la monja prieta son muy parecidas. Solo se diferencian en que el blanco de la frente en la monja logra extenderse detrás del ojo, mientras que en la monja prieta no. Además, la monja posee el dorso gris oscuro y en la monja prieta es totalmente negro. La rosada es alargada, delgada y muy blanca, mientras que la boba es oscura con una corona blanca. La monja, aunque se alimenta de peces, no se le pueden mojar las plumas. Si esto ocurre, no podrá volar, ya que carecen de lubricante natural. Durante las observaciones se comprobó que la gaviota monja nidifica muy cerca de la costa en las ondulaciones del arrecife y en ocasiones utiliza pequeños fragmentos de concha de moluscos en la fabricación del nido. Pone un solo huevo sobre la roca, a veces sobre el propio diente de perro. El huevo es reconocible por ser blanco con manchas y puntos pardos y grises. También se sabe que esta especie anida en otros cayos del archipiélago cubano. Los jóvenes son de color chocolate con plumas jaspeadas de color beige. Esta es la monja prieta. Como ya se ha dicho, es una gaviota de 2 colores, negro por encima y blanco inmaculado por debajo, con una banda negra que le cubre el ojo y le atraviesa la cara. Los pescadores de Punta Alegre y Caibarien suelen llamarle tuero por el sonido que emite. La gaviota monja prieta nidifica en las depresiones del arrecife, pero más alejado de la costa, donde existe vegetación de litoral rocoso. Prácticamente todo lo dicho para la gaviota monja es aplicable a esta gaviota. Solo añadir que la monja prieta es mucho más abundante.
En años anteriores, mientras se anillaban, se encontraron muchos individuos adultos anillados en la Isla Tortuga. Esto indica que existe un movimiento entre las colonias, donde individuos nacidos en otros cayos, en vez de retornar año tras año a sus predios de nacimiento, se trasladan a áreas vecinas, como ocurre al menos con esta especie. En todos los monitoreos realizados, esta especie ha sido la más abundante y la gaviota boba la más escasa. Se excluye a la gaviota rosada porque no se le ha visto aquí en los últimos años. Históricamente, ha sido muy escasa. La monja prieta, además, es muy abundante en otros cayos de nuestro archipiélago. Su huevo es de color crema con abundantes manchas pardas o moradas. Como las demás, ponen generalmente un solo huevo a partir del mes de mayo. Durante el conteo, se ha detectado en la parte este del cayo una gaviota rosada en pleno vuelo. Al vuelo es diferenciable del resto por lo blanco del plumaje. Habrá que observar ahora si ya tiene nido. En la zona sur se ha detectado un raro nido que por su construcción y coloración del huevo no pertenece a ninguna de las 4 especies de gaviotas. Solo la observación paciente permitirá saber a quién pertenece. Muy cerca, hacia el centro del cayo, anida la gaviota boba, con su inconfundible coloración oscura y corona blanca. Su cola tiene forma de flecha y no de abanico o bifurcada como el resto de las gaviotas. Siempre ha constituido la población más reducida cuando anida con la monja y la monja prieta, pero no deja de ser abundante en algunos cayuelos. Esta gaviota construye nido. Lo hace en cayos que tengan cierta vegetación arbustiva. Es poco tímida, especialmente cuando está echada, pues se deja acercar y prácticamente tocar con la mano sin que abandone el nido. Es a la vez la más osada, pues revolotea y vocifera sobre el intruso y hasta se lanza en picada sobre él para defender su nido. Es un nido de gaviota boba. Lo construyen a través de ramitas. Esta ramita puede ser gajito de uva caleta, de llana, de cualquier otra materia vegetal que encuentren alrededor del cayo. Y también con conchas, piedras y restos del mar. Los huevos son de una coloración blanco hueso con manchas y puntos pequeños y algo escasos que se acumulan más en uno de los polos. Anida tanto en la costa norte como en la sur del archipiélago cubano. Finalmente, han aparecido los padres del raro nido. Se trata de una pareja de galleguitos. En años anteriores también se ha visto aquí su nidificación. El nido estaba bien diseñadito, bien construido, aprovechando la oquedad de la tierra y la arena, pero siempre con una construcción más detallada. A partir de ahí entonces es que definimos, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, de quién es. Empezamos entonces y nos sentamos en un lugar donde no sufriera ninguna alteración la especie que llegara allí, y afortunadamente inmediatamente llegó el ave a cuidar su huevo. Empezamos a buscar, se nos parecía un gallego, pero bueno, había que ver cuál especie era, determinar qué especie real era, y entonces a través de la guía de aves, bueno, buscamos y la caracterización dio que realmente era un galleguito. Es una asociación muy común que ha sido reportada para otras islas del Caribe.
También se acaba de localizar el nido de la gaviota rosada sobre una elevación de la zona norte. De la rosada vimos hoy una pareja que encontramos un polluelo al cual la rosada a partir de las 12 del día comenzó a ir entonces a darle un poco de aire, o sea, cubrirlo para que no cogiera tanto sol al pichón. Esta es una esbelta gaviota. Es algo menor que las demás gaviotas del Cayo. El color rosado lo exhibe como un viso en las partes ventrales y solo es observable durante la época de cría. También tiene hábitos oceánicos, muy raramente se acerca a las costas. Su pico casi negro, pero durante la época de la cría obtiene un tono más rojo en su base. Nada se sabe sobre sus costumbres. Como se ve, no construye nido. Deposita su huevo en la roca. En el 2005 se contabilizaron 8 nidos, pero este año solo se ha encontrado uno. Es importante estudiar las causas. La información recogida contribuirá a esto. Bueno, estos datos nos proporcionan en gran medida, primero, monitorear la conducta reproductiva de estas especies, de las diferentes especies que vienen a nidificar al Cayo, y saber cómo se comporta entonces esta reproducción anual. Y se ha logrado primero que este monitoreo se pueda hacer ya con 3 años, con una seriedad, con una responsabilidad y con realmente resultados firmes y contundentes que avalen la reproducción de la gaviota en el Cayo, precisamente por el proyecto de vigilancia y protección que se realiza dentro del área. O sea, cada uno de los especialistas lleva ese proyecto de vigilancia y protección y permite entonces que estos huevos ya no sean depredados. Y bueno, a partir de la estancia ya de los trabajadores de la área protegida Moro Galindo dentro del Cayo, se fortalece la protección y vigilancia del área y por ende el monitoreo de la gaviota, y es por eso que hoy una de las cosas que más importantes dentro del área está entonces el monitoreo continuo y sistemático de año tras año para poder hacer una comparación de cómo se comporta la etapa reproductiva en cada uno de los años de las 4 especies de gaviota que nidifican en el Cayo. Conocer el tamaño de los huevos. El desarrollo de los pichones. La distancia entre los nidos. Todo es importante para los investigadores. En los estudios ecológicos no solamente se estudian las especies, ¿no? También se estudian conjuntos de especies. Esos grupos antes se solían llamar taxocenosis, pero ahora, por lo menos en la literatura conservacionista, se llaman ensamblajes. Y sobre todo en la literatura con aves se usa mucho la palabra ensamblaje, o sea, ensamblaje de aves de bosque, ensamblaje de aves marinas, ensamblaje del grupo de las pelicaniformes, o sea, algún sector de esa biocenosis. Inclusive, por ejemplo, la utilidad de estudiar los ensamblajes de aves es fundamental. Son los estudios que hemos hecho en varios lugares para ver dónde están de esos ensamblajes la mayor diversidad de especies. ¿Para qué? Para si hay una oferta del turismo, llevar a los turismos a ese lugar y en la época en que se vean más. Usted no va a turismo, por ejemplo, en una época donde se vean solo 30 especies, cuando hay otra época del año, junto con las migratorias, se pueden ver hasta 80 o 100 especies. O sea, estos estudios de ensamblaje son muy importantes, por eso es que se están monitoreando. El conteo ha finalizado. En agosto, todas emprenderán el regreso al océano y la isla quedará desierta. Desde la breve visita de Gunlash, la vida natural de algunas islas ha sido destruida. Pero en otras, como Mono Grande, la población primigenia sobrevive aún en las formas y curiosa diversidad que hace ya más de un siglo asombraron al gran naturalista y le inspiraron fecundas ideas. El equilibrio biológico permanece casi exacto en este Cayo. Laboratorio natural y monumento vivo de los hombres de ciencia
para las futuras generaciones.